te trae el análisis más profundo. Y la noticia... 45 minutos, gracias a Marco Levario Turcot. Ahora sí, Marco, háblame de este libro que ya tengo acá en mis manos, Difamados y Perseguidos de la 4T. Desde 2018 hasta la fecha hemos visto que una suerte de misión que tiene el gobierno populista es acabar con leyes e instituciones, pero también lo hizo para secuestrar nuestro intercambio público y con ello querer acabar con reputaciones de políticos, de periodistas, y nosotros lo que hacemos es justamente un recuento, porque apelar a la memoria no solo es una virtud de la historia, sino del periodismo. Y apelar a la memoria implica también defender la dignidad de que no nos van a callar. Este libro está dedicado a los familiares, a tus familiares, a los amigos que junto con las personas que fueron perseguidas sufrieron, temieron y se indignaron también al respecto. Así es que con documentos en la mano, con QR para que el lector pueda revisar lo que el entonces presidente dijo, cómo trató, cómo maltrató y difamó, nos parece un ejercicio periodístico importante. Muy importante. Porque los hechos son los que van demostrando la insidia del entonces presidente. Muy importante, Marco, porque este señor López Obrador no midió o no quería medir el daño que causaba. O sea, no es solamente decir, esta persona está falseando información o mi derecho de réplica. No, él mentía, atacaba, denostaba y lastimaba la profesión, la persona, el prestigio, la familia. O sea, su efecto era demoledor, ¿no? Entonces hay algunos sobrevivientes en el periodismo o en el activismo o en la denuncia, pues que la verdad fue ¿cómo te diré? Pues casi un reto sobrevivir ese sexenio. Todo ¿no? un reto. Lo midió, lo supo y justamente lo que persiguió es, además de acabar con esas reputaciones, romper la dinámica del intercambio público, porque no cuestionaba tu trabajo o la opinión de quienes pues iban en sentido contrario a lo que decía el gobierno, y lo que hacía es, en lugar de establecer un intercambio, ahí sí de réplica, ahí sí de discusión, pues lo que hacía era descalificarte, junto con toda una estructura digital y de comunicadores que no periodistas, que entonces se fueron sumando a la difamación. Yo creo que vale mucho la pena recoger todos los ejemplos de esto para que no quede impune. Y no solo, sino porque con la fuerza de los hechos, por ejemplo, tú eres de las primeras personas que colocó el asunto de la inseguridad y la violencia en el país, y por eso fue la primera persona a la que te atacó. No solo confundiendo a propósito tu nombre, Susana te decía, sino que incluso burlándose de una respuesta extraordinaria como la que le das tú. Has dicho, presidente, con todo respeto, usted ha dicho 2, 3, 10 y puede decir 30 veces el nombre que no me corresponde, pero lo que usted no puede hacer o no ha hecho hasta ahorita es discutir los hechos que estoy informando. Ahí, en el relieve de los hechos, es en donde creo que podemos mostrar esta impostura, por un lado, y por otro, la defensa de la libertad de expresión. Porque él lastimaba con la intención, pues, de acabar con tu prestigio. Mira, aquí muchos muy queridos compañeros del periodismo, voy a empezar, Denise Dresser, bueno, ¿qué te digo, no? Una de las mujeres, como pones aquí, la mujer más atacada, ¿no? Sí, es su capítulo. Así es. El querido Ciro Gómez Leiva, pues ni se diga, después del atentado y todo esto que pasó con Ciro, él seguía empeñado en ponerlo en el foco público. Y esto es una absoluta irresponsabilidad y maldad, diría yo, ¿no? O sea, no lo dejaría yo en el tema político estratégico, sino de maldad, de un hombre malo, como era Andrés Manuel o como es Andrés Manuel López Obrador. Jorge Ramos, bueno, pues también le fue mal. ¿Qué decir de Carlos Loret de Mola, no? Que creo que era el más... Sí. ¿Cuánto gana Loret? Era la salida que siempre tenía el presidente. Y bueno, Carmen Aristegui, fíjate que es un caso bien interesante el de Carmen Aristegui, Marco, porque bueno, sabemos que al inicio, o desde mucho tiempo, ella tenía no simpatía personal, quiero pensar, sino interés periodístico en que hubiera un cambio de régimen, en que haya oxígeno, aire fresco en este país. El PRI, luego el PAN lo hizo mal, y de pronto, pues el instrumento, la voz de Carmen Aristegui se apagó. La apagaron. Claro.
¿no? Sin Carmen Aristegui no se explica, me parece, la desgracia de que vivimos como país en virtud de que a menudo confunde el periodismo con la ficción y también con la propaganda. Pero este libro no está diseñado porque seleccionemos simpatías. Mis diferencias con Carmen han sido desde hace muchos años, sino porque incluso mis diferencias con Lorenzo Córdoba o con Ciro Murayama en relación con la decisión de no dar el registro a Felipe Calderón, y las diferencias también que he tenido con Felipe Calderón. Pero en efecto también hay periodistas que son o han sido mis maestros, tú, Carlos Loret, sin lugar a dudas. Pero independientemente de las simpatías que uno pueda tener, tomamos dos parámetros importantes. Primero, los personajes más mencionados. El más mencionado es Enrique Krause. ¿Así? El mucho más mencionado. Y el segundo criterio que tomé es objetivo. Es decir, yo creo que con estos personajes, la persecución que tiene el gobierno contra Ricardo Salinas Pliego, estos personajes han sido los más perseguidos, y junto con ello y sus propias circunstancias, este es un atentado para todos, los que nos están oyendo ahora mismo, porque se coarta la libertad de expresión. Detallé en algunas diferencias con ellos, porque en efecto, lo que importa no es la coincidencia que tengamos, sino alentar las propias diferencias. No es la diferencia que tengamos. O sea, digo, no es, lo que importa no es que pues todos somos muy diferentes, ¿verdad? Claro. Todos los que están en esta portada. Pero un denominador común, ¿no? Como tratar de resistir, haber sido atacados en total desproporción, con un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador. Te voy a confesar algo, que cuando empezaban estos ataques, porque, bueno, a mí me generaban muchos conflictos, ¿no? Al interior de la empresa donde yo trabajaba. Pero alguna vez hablé con un par de compañeros periodistas. Para mí era nuevo, ¿no? Porque pues yo, los presidentes pasados, pues no estaba yo en este ojo tan público nacional. Estaba en Monterrey, estaba en Milenio, tal. Bueno. Y un día, como en el 2019, hablé con dos compañeros y les digo, oigan, ¿no vamos a hacer nada? O sea, la verdad, vamos a dejar que este señor en la mañana se levante y diga, fulanito de tal es un mentiroso, y la señora tal está trabajando en otra parte y sus jefes no saben, y el señor tal, ¿cuánto gana? Yo les decía, oye, ¿en serio no vamos a hacer nada? Me causa mucha angustia pensar que no nos podemos unir como medios, como compañeros, como periodistas, para al menos hacer una manifestación pública. Y no, porque todos, déjame me incluyo, ¿no? Teníamos miedo, incertidumbre. ¿Qué está haciendo este señor y hasta dónde es capaz de llegar? No se armaron de valor o no hubo valor suficiente prácticamente hasta que ya se iba, ¿no? Pero aguantamos muchos años, Marco. Creo que hay personas excepcionales que lo hicieron desde un principio y que poco a poco los resultados, porque había una suerte como de, no creo que vaya a hacer esto, y lo hizo. No creo que vaya a decir esto, y lo dijo. En un sentido estricto, el atentado en contra de Ciro no se explica sin Andrés Manuel López Obrador. O sea, es contexto, genera animadversión en contra del propio trabajo que difiere del presidente, porque te coloca como conservadora, como fifí, como por un lado. Y por otro también la sujeción de las empresas. Por eso digo que se trata también de un asunto de libertad de expresión. Lo que hace Milenio contigo me parece que es también una expresión muy clara de lo que significa el sometimiento frente al poder. Es decir, no solo es un estadio emocional o un estadio de fragmentación entre cada uno de nosotros, sino que hace crack los medios de comunicación, y muchos de ellos se van alineando de una manera tal en la que se va atomizando el trabajo periodístico de cada uno de Ahora, nosotros. parece romántico, ¿no? Hablar de la libertad de expresión, ¿verdad? Porque ¿qué se dice comúnmente? Bueno, pues tú trabajas en un medio que es un negocio y que tiene que sobrevivir y que tiene que pagar sueldos, salarios, rentas, etcétera. ¿Qué tan difícil es compaginar? Porque parece imposible, ¿eh? Parece imposible con los gobiernos que tenemos ahora. No sé, Felipe Calderón, o sea, no sentía yo que fuera, que tuviera, a lo mejor por debajo del agua, sí, no lo sé, pero así públicamente no. Pues Vicente Fox tampoco.
Peña Nieto sí tenía ahí sus asuntos con sus manos políticas, sus brazos políticos, pero nunca al grado de Andrés Manuel López Obrador, lo que yo recuerde. Entonces, es muy difícil el balance, ¿es posible? Es muy complicado. Yo que dirijo ¿Cómo una sobrevives? pequeña Ajá. empresa y que dedico, y esto es importante decirlo, absolutamente todos mis recursos a esta apuesta empresarial, sé perfectamente lo que eso significa. El veto, ya estamos acostumbrados al underground, porque, bueno, con Felipe Calderón nosotros recibimos un veto, etcétera, ¿no? Incluso porque yo publico una carta de Carlos Castillo Peraza, ya él habiendo fallecido, yo era su biógrafo, en donde expresa justamente sus críticas a Felipe Calderón. Él da una manotazo en la mesa y determina primero que etcétera no recibiera publicidad, y no recibimos publicidad durante 3 años. Luego que proceso demanda ante la OEA al gobierno de Felipe Calderón justamente por eso, porque no hubo publicidad. Siempre hay esto. El El estira y director de afloja. normatividad de Enrique Peña Nieto era así, y a mí, chao. Me dijo literalmente, estas críticas al IMSS no nos están gustando, podríamos hacer algunos ajustes relacionados con la asignación de publicidad. Siempre es muy difícil, Claro. y siempre hay que buscar esos equilibrios. Ajá. Pero de ahí a tu cabeza está a cambio de otro, creo que sí hay niveles. Sí, estoy de acuerdo. Regresamos con Marco Levario Turcot. No tarda. En punto, Marco Levario Turcot continúa aquí en el estudio. Gracias, escritor, director de la revista Etcétera y coordinador de este libro, Difamados y Perseguidos de la 4T. ¿Ves alguna diferencia entre López y Sheinbaum? No, en estilo sí, por supuesto. Es decir, no se sube a la tribuna. Bueno, dijo hace poco que ella está en contra del linchamiento mediático. Sí. Para aparentar una defensa, me parece que es aparentar una defensa a Adán Augusto, cuando ella ha iniciado linchamientos en contra de Ricardo Salinas, en contra de Carlos Loret, en contra de Raimundo Rivapalacio, por citar algunos ejemplos. Pero ella tiene la astucia para disociarse como presidenta y tiene operadores como Jesús Ramírez Cuevas, que en las propias redes digitales y desde luego con los medios de comunicación tradicionales van dándole su dosis a cada uno de estos personajes. Pero fíjate, yo sí veo una diferencia con Andrés Manuel López Obrador. He visto en 3, 4, 5 ocasiones que le quieren sembrar la pregunta. Ya sabes, ¿no? ¿De dónde? Le quieren sembrar la pregunta a la presidenta y la presidenta la evade, le saca la vuelta. Tal vez ha caído en 2 o 3 trampas puestas por su propio equipo, por alguno de su equipo de comunicación. Pero siento que genuinamente ella no quisiera repetir el capítulo de López Obrador. No lo sé. No en Tal los vez sea estilos, esperanza. insisto, porque mira, de estos 17 personajes se ha referido por lo menos a 13. ¿A 3? A 13, y no son pocos. Con Norma Piña una y otra vez, no como una campaña, con esa consistencia y esa sevicia con la que actuó como mala persona, como dices, Andrés Manuel López Obrador, pero habla de que se ha acabado el poder judicial. Fíjate, es más dura todavía. Tiene razón Andrés Manuel cuando dice, yo soy Sí, fresa me acuerdo. delante de ella. Pero él era grosero, adjetivaba, Eso, ella eso. es, No. ¿sabes? Pero Muy- fíjate lo que dice. Ajá. Se ha cambiado el poder judicial que fortalecía a las oligarquías, a los conservadores, y ahora confío en que el nuevo poder judicial resuelva en favor del pueblo. Y enseguida habla de Ricardo Salinas Pliego. Es decir, no lanzó Ahora, ningún a ver, adjetivo ahí te va. ni Cierto, en una parte lo del Poder Judicial. Cierto, el diagnóstico equivocado, el medicamento. O sea, el Poder Judicial sí tenía pues problemas de siempre. Es decir, los ciudadanos de a pie no contamos con el Poder Judicial. Así es. Ni nos importa, ni sabemos qué es, Así porque no lo es. vamos a resolver ahí. Sí, ¿no? coincido. Entonces, claro que ayuda a los poderosos, que tienen preferencia a los privilegiados, que etcétera. Ese es el diagnóstico correcto. Sabina Berman lo dijo. Yo he pagado 100,000 pesos para que me favorezcan. Sí. Claro. Entonces, ¿es cierto el diagnóstico? Sí. Equivocado el remedio. Sí, ¿no? porque es destruir. Ajá. Sí, porque el problema ya lo han dicho los expertos, yo no lo soy, pero los expertos, las fiscalías, los ministerios públicos, etcétera. En el caso de Norma Piña, a mí me decepcionó la presidenta de la Suprema Corte. Nunca se defendió. Mucha gente la defendió, muchos salieron a
todos somos Norma Piña y que la están atacando y tal. Nunca dijo una palabra. Lo decimos en este libro. Ay, no he llegado, se ¿sí? tardó. Ay, no, bueno, gracias. Si a alguien ver. se tardó Ajá. en la defensa de ese Poder Judicial de la Federación, fue ella. Y luego... Pero pues ni defensa fue, o sea, Nada. yo no vi a Norma Piña Al final su sentirse equipo tan de ofendida. comunicación iba con medios de comunicación, O sea, con ¿sabes? nosotros, pero sí, desde sentirse, luego. verse tan ofendida como estaban los que la defendían. ¿Me explico? Entonces a lo mejor dices, bueno, pues estaba Tienes lo que cómoda. mereces, sí, claro. Pues no sé, pero digo, hay que defenderse un poquito, ¿sabes? Y es diferente atacarse en un nivel como, que no es correcto, Norma Piña y Salinas Pliego y Claudia X González. No es correcto, tienen más recursos. Pero cuando te vas de lleno a la base de periodistas o de a gente que defiende los derechos humanos o críticos genuinos en los estados de la República, eso además de poner en riesgo el prestigio, pone en riesgo la vida. Y fue muy grave. Desde luego. ¿No? Creo que también hay que asumir con autocrítica o con crítica, porque retiro lo de autocrítica. Nosotros desde un principio dijimos que Andrés Manuel era un tirano, y aquí en este estudio me diste la oportunidad el 2 de junio justamente de decir que comenzaba el proceso de involución democrática, como creo que se encuentra acreditado ahora también con el anuncio de la reforma electoral. Muchos personajes aquí permitieron este tipo de ofensiva y que les ganaran la narrativa. Es decir, tuvieron un pésimo diagnóstico, decían incluso que los duros, que los radicales, decíamos que era nadie un tirano. reaccionó. Y Enrique Krause el 15 de septiembre del 2019 dice: qué potente voz la del presidente Andrés Manuel López Obrador, qué defensa de la patria, ¿no? Y luego todavía el error, ya en la desesperación, de decir que Enrique Peña Nieto es el hijo del 68, ¿no? Y antes el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, Enrique Krause. Es decir, primero, no vemos lo que está pasando, y cuando pasa, creemos que un personaje va a resolver todo lo que nosotros omitimos. Sí. Ricardo Salinas acaba de decir: yo cometí el error de permitir que impusieran una narrativa en contra mía, y tal cual. También me parece que el INE, tratando como demócrata a quien no lo es, Lorenzo y Ciro dejaron crecer, y cuando lo tienen encima, pues ya nos pueden responder, porque ya les ganó la narrativa. Eso pasó con Norma Piña. Ella no se metió, es más, había más defensores de Norma Piña que ella. Sí. Incluso, si lo que ha trascendido es que ella se va a Europa a continuar con una carrera académica, etcétera, etcétera, pues es que ella tiene la facilidad para hacerlo, no habiendo defendido al país y a la propia institución, ¿no? Porque estos no son víctimas, fueron difamados y perseguidos de la 4T, con los que también podemos sostener esas diferencias. Claro. Yo las sostengo con Ciro y también tengo coincidencias. Ayer preguntándole a Adán Augusto: oye, disculpa, tengo que preguntarte, es que no tengo de otra más que preguntarte lo evidente. Oye, ejercer la libertad de expresión es no pedir permiso. Ese estilo, ¿no? Sí, desde luego, pero lo que yo trato de decir es: tengo mis diferencias. No somos abogados defensores de los que se encuentran aquí. No, entiendo el punto, claro. O sea, no. Pero también, gracias a muchos de ellos, estamos como estamos. Digo, Denise Dresser. No simpatizas con todos. O sea, no son tus amigos. Son personas que fueron, como bien dices, difamadas y perseguidas. Para mí, ejemplares tú, Roberto Madrazo, la respuesta que le da de los medicamentos al presidente Andrés Manuel López Obrador es tan vigente como que Claudia Sheinbaum acepta que en Birmex se encuentra buena parte de la explicación de que no se distribuyen los medicamentos por corrupción dentro de ellos. Es decir, se le rompió la narrativa de que, porque además ni siquiera Roberto se dedica a ese negocio. Entonces, por supuesto que tengo simpatía con Xóchitl Gálvez, pero no dejó, etcétera, de publicar, pues, que su tesis con la que se recibió, ¿no? O sea, no podemos dejar de hacer nuestro trabajo. Y bueno, yo pienso, a ver, te digo, Denise Dresser me parece muy valiente. Sé que aunque sin ella no se explica, pero el aliento que tuvo Andrés Manuel López Obrador ¿al inicio? De 2014 a 2018. Bueno, pero engañados un montón. Sí. O sea, engañados un montón. O sea, Denise Dresser no es
la culpable, entre comillas, de que López Obrador llega. No, fue otra de las desencantadas y luego se enfrentó, a mí me parece, con mucha valentía. A mí también. ¿No? Todos nos equivocamos, desde luego que sí. Ahora, con una enjundia de 6 años impulsaran a Andrés Manuel López Obrador, digo, si pero es una también, equivocación... fíjate, pero hay sin duda. algunos que lo impulsaron y se quedaron callados después. Sí, claro. En este caso, Denise dijo, caray, y luego se fue una tras otra respondiendo. El caso de Carmen Aristegui creo que es igual. Yo no la puedo seguir porque estamos en el mismo horario, pero sí trato de seguirla en redes, etcétera. No sé si fue tan frontal una vez que la maltrataron de esa forma como lo fue Denise Dresser. No lo fue. Pero sí, en efecto, ejerciendo un periodismo de estos que no le gustan a Andrés Manuel, y ya ves cómo la maltrató, chismosa, profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, en efecto, hay de estilos a estilos, como ahorita hablaba yo con lo de Ciro. A mí no me gusta el periodismo gonzo, ese periodismo en donde yo soy la importante. O sea, la noticia soy yo. ¿No? Desde que mi programa se llama Como Yo, todo soy yo. Mi programa se llama Como Yo. ¿No? Sí, pero en este caso es ella siempre ella. Es decir, si Hablas hay un atentado de Carmen Aristegui, no, o sea, para mí las mesas que tú tienes son extraordinarias, o sea, son un punto de referencia que reaviva. Si el gobierno pretende acabar con nuestro intercambio público, tu aporte es: tengamos un intercambio público con todas las opiniones de cada uno de ellos y libre. Digo, y veo yo a Andrea Chávez y con Kenia y Laura, sí. Eso vale más que 1000 libros de estos, porque además tú lo haces diario. Sabemos nosotros en etcétera lo que eso significa en todos los terrenos, con el gobierno, con los sectores, con las empresas, con los partidos, con todo eso, lo importante que es, y que el público elija en función de este tipo de discusiones tan fuertes que se dan. Yo siempre he estado de acuerdo, fíjate, por ejemplo, en los debates presidenciales, cuando participé en uno, yo les decía, es que a mí me importa más una pregunta sorpresa, una pregunta que no esperan sobre un tema distinto, porque me importa ver cómo reaccionan, ¿no? Entonces, porque ahí los conoces. Y las mesas de debate te permiten eso. O sea, reaccionas ante una provocación del otro, una palabra, algo que te generó un conflicto, te recordó algo, y entonces ahí los puedes conocer a veces más que por lo que dicen, por cómo reaccionan corporalmente, ¿no? Cómo hacen gestos o cómo se sonrojan o se enojan o la mandíbula, etcétera. Entonces creo que es bien importante. Muy importante tu libro. ¿Cómo se enojó a Tolini aquí, te acuerdas? Sí. Con un documento oficial. Sí. Porque creo que la memoria es importantísima. O sea, tal vez hoy todavía haya quien patalee, lo niegue, pero conforme vayan pasando los meses, los años, este libro es memoria de un sexenio que no debe repetirse. Y viene un segundo tomo. Ah, ¿sí? Sí, claro. Bueno. Falta Víctor Trujillo, Héctor Aguilar Camín, por ejemplo. Sí, estaba pensando también. Bueno, ahorita me acuerdo. ¿Quién más? Por favor, dinos. Sí, yo te digo, porque sí tengo como 2 o 3 nombres. Oye, bueno, ya regresamos a despedir ya el resumen, ¿sí? Claro que sí. No tardamos. 15 minutos. Bueno, ahora sí te dejo ir, Marco Levario Turcot. Tu libro está en venta. Sí, en Amazon y en Mercado Libre. Y quienes nos vean en YouTube, abajo está también el número telefónico para que nosotros podamos también entregárselos. Ah, bueno, perfecto. Me lo vas a dedicar. Y pues gusto. Gracias. Vamos a ver cómo van avanzando las cosas. Yo aquí tengo azul. Muchas gracias, por supuesto. Cómo van avanzando las cosas. Gracias por este documento, Marco, por tu trabajo. Eres una persona muy brillante. Y ¿sabes qué me gusta? Es una persona justa en la crítica. Es decir, no te mueven filias ni fobias. Y eso creo que nos hace muchísima falta ahora. Así que pues muchas gracias, Marco. Me mueve la filia de que yo soy tu alumno en el periodismo. No digas eso. De verdad no, que favor. Sí, permanentemente estoy viéndote. Dices? Marco, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Marco Levario Turcot, escritor, director de la revista Etcétera y coordinador de Difamados y Perseguidos de la 4T, Mercado Libre, Amazon y en la cuenta de Marco en YouTube. Lo puedes buscar donde sea y sale en todas partes. Ahí estamos. Gracias Hasta por luego. estar aquí. Gracias, Marco. A ver,